curso básico de QGIS multigenerario, un tema que tenemos que analizar es ¿qué es un shapefile? Realmente el formato shapefile es un formato común para almacenar datos de tipo vectorial, o sea, líneas, puntos y polígonos. Un shapefile almacena datos vectoriales con una característica interesante, que es no topológica, o sea, no guarda las relaciones entre sus elementos y con sus vecinos a su tabla de atributos relacionado. Fue desarrollado por Henry aproximadamente en 1990 cuando salió la versión de ArcView 1.0 y 2.0. Ahora es un formato común para software de sistemas de información geográfica como ArcGIS, QGIS y algunos otros. Un detalle interesante es de que a pesar de que su nombre indica un archivo simple, un shapefile es en realidad una colección de al menos tres archivos básicos: un punto SHP, un punto SHX y un punto DBF. Por lo tanto, esos tres archivos deben estar presentes en el mismo directorio para que ese mapa sea formato de línea, punto o polígono. Además, si quieres realizar cursos en línea, te invitamos a revisar la página cursosonlinegis.com, donde son capacitaciones 100% online, enfocadas en la parte del sistema de información geográfica, teledetección y el campo también de datos radáricos, sistemas líder, sistemas de posicionamiento global, entre otros. Al ingresar a la página web, tienes varias opciones. Dentro de ella está la parte de cursos, a la cual puedes dar clic y analizar los que están en estos momentos disponibles 100% en línea para ti. Y todo dentro de la rama de sistemas de información gráfica, procesamiento de cámaras multiespectrales enfocadas a agricultura de precisión, topografía con drones, etc. Sea visible. Por lo tanto, tenemos una extensión .shp, que es un archivo principal obligatorio y es un archivo de longitud de registro variable de acceso directo en el que cada registro describe una forma con una lista de sus vértices. También se tiene el .shx, es un archivo de índice, también es obligatorio, y en el archivo de índice cada registro contiene el desplazamiento del registro del archivo principal correspondiente desde el principio de ese mismo archivo. Este archivo de índice SHX contiene un encabezado de 100 bytes seguido de registros de longitud fija de 8 bytes. Y otro archivo también obligatorio es la base de datos, que siempre se ha manejado en formato DBase. Este archivo .dbf también puede ser abierto en cualquier hoja de cálculo, por ejemplo OpenOffice, Excel. También es interesante recordar que es una forma restringida de DBF que contiene atributos de características con registro por características. O sea, cuando tenemos un vector y abrimos la tabla de atributos, realmente lo que estamos abriendo es el punto DBF. También los registros de atributos del archivo DBase deben estar en el mismo orden que los registros del archivo principal. Ahora nos podemos preguntar, ¿son los únicos archivos? Estos son los archivos principales, pero hay otras extensiones que pueden formar parte del archivo shapefile si se ha elaborado algún tipo de geoprocesamiento. Por ejemplo, puede tener un punto SBN. Es parte del índice espacial para instancias de lectura y escritura de formato shapefile. Si está presente, es imprescindible para un correcto procesamiento. También hay otros archivos, por ejemplo, el SBX. Ahora, ¿qué es un archivo .sbx? Es parte del índice espacial para instancias también de lectura y escritura de formato shapefile. También, si está presente, es imprescindible para un correcto procesamiento. Por ejemplo, si va a la carpeta de datos que descargó al sitio 3, concéntrese en este tema que se llama embalses. Si observamos, contiene 5 archivos. Por lo tanto, estos 5 archivos contienen al vector y por lo tanto son imprescindibles para ver el mapa. Por lo tanto, tenemos el .shp, que es el archivo de forma, es un dato totalmente imprescindible.
se tiene el punto .dbf, el cual indica la base de datos, el shx, este que tenemos acá, que en este caso contiene el registro de desplazamiento del registro del archivo principal. También tenemos este otro archivo .sbn, que es parte del índice espacial para instancias de lectura y escritura de formato shapefile, al igual que estos otros. Entonces, realmente ocupamos que estén contenidos estos 5 archivos para poderlos leer en un sistema de información geográfica. Esto ha sucedido porque se ha realizado por lo general en estos procesos algún algoritmo de geoprocesamiento, pero los archivos principales que van a estar siempre antes de realizar un geoprocesamiento es el punto .shp, el punto .dbf y también el punto .shx. Pero como se indicó anteriormente, cuando se ha realizado algún geoprocesamiento, pueden aparecer estos dos archivos. Por lo tanto, si queremos compartir esto a otro compañero o compañera por correo electrónico, trasladar nuestra información a una USB, etc., tenemos que copiar todos estos archivos. Por lo tanto, estos archivos, conocidos como shapefile, pueden almacenar 3 entidades espaciales: líneas, puntos o polígonos. Obsérvese acá, por ejemplo, el caso de un punto. De forma genérica, un punto es un par de sistemas de coordenadas. Por lo tanto, una coordenada X y una coordenada Y de forma espacial. Y un punto podemos representar una naciente, un manantial, por ejemplo, un árbol, algún dato puntual a partir de sistemas de posicionamiento global, entre otros. ¿Qué puede ser una línea? Obsérvese que una línea es una serie de vértices interconectados donde cada uno de ellos contiene un par de sistemas coordenados, una coordenada X y una coordenada Y, como puede ser una coordenada métrica norte, una coordenada métrica este, o también algún otro sistema de referencia como coordenadas geográficas. Y un polígono es una serie de vértices pero con un contorno cerrado. Al igual, cada vértice contiene, como se observa, una posición específica en el espacio representado por un sistema de coordenadas. Muy bien, ahora, cuando trabajamos con entidades espaciales, que estamos hablando de coordenadas discretas, o sea, tienen una posición conocida, X y Y, hay que tener claridad en que las distintas entidades espaciales pueden tener un comportamiento diferenciado. ¿Qué quiere decir esto? Que a diversa escala, una ciudad podría ser representada como un punto, pero a una escala más grande, esa ciudad puede ser representada como un polígono. Piense en estos momentos en un parque de su ciudad. En ese parque de su ciudad, si estás trabajando posiblemente en escala 1, 200.000, sería representado como un punto, no se va a ver. Pero en escala 1, 5.000 o en escala 1.000, tendríamos que representar ese parque de tu ciudad como un polígono. Eso a lo que se refiere es de que las entidades espaciales pueden tener un comportamiento diferenciado dependiendo de la escala cartográfica en la cual estemos trabajando. Ahora, para realizar un pequeño ejemplo, ingrese a QGIS, a la versión desktop que tengas en estos momentos. Una vez que has ingresado a QGIS, vamos a agregar nuestra primera entidad espacial correspondiente a puntos. Ingrese a capa, añadir capa y añadir capa vectorial. También observe que podemos agregar una capa vectorial presionando las teclas en su conjunto control mayúscula más V, o si no también acá obsérvese que tenemos este icono en la parte izquierda. Cuando instalamos QGIS de forma predeterminada aparece esta pantalla, pero vamos a agregarlo en este ejemplo desde acá. Añadir capa vectorial, damos clic aquí a los puntos y vamos inmediatamente a la carpeta de nuestros datos. Ingrese ahora a datos y posteriormente a sitio 3. Recuerden que si tiene esto de este formato como está, donde tenemos todos los archivos,
dé clic en la parte inferior derecha, acá, y seleccione archivo .r, o sea, .shp. De esta manera aparecen solamente ya agrupados los vectores que contenga el directorio. Obsérvese que aquí tenemos algunos elementos, por ejemplo este de pozos, sabemos que está en puntos, este de vías posiblemente sea algún tipo de red lineal y este de urbano pueden ser polígonos. Vamos a tratar de abrir alguno de ellos empezando por puntos. Ya sabe que con la tecla control puede agregar varios al mismo tiempo. No obstante, para esta pequeña práctica introductoria vamos a agregarlos uno a uno. Ingrese a pozos, here y de clic en abrir, ahora añadir y posteriormente cerrar. Aquí tenemos ciertos pozos. Entonces, si abrimos la tabla de atributos, aquí la podemos agregar, o si no aquí botón derecho, abrir tabla de atributos. Lo que estamos agregando es la base de datos. Esto es lo que se conoce como el punto DBF. Exactamente, este es el punto DBF. Nos podríamos preguntar, entonces, este punto DBF de algún mapa HFile lo podemos abrir en OpenOffice, en Excel. La respuesta es sí, sí se puede hacer y lo vamos a ver en estos momentos. Ingresemos a Excel o al OpenOffice que contenga estos documentos. Por ejemplo, vamos a ingresar a Excel. Ahora vamos a ir acá a abrir un archivo. Posteriormente, dependiendo de la versión que tengas, de clic a examinar. Vaya a la carpeta datos, ingrese a sitio 3, el cual estamos trabajando. Pero aquí donde se indica todos los archivos, vamos a especificar aquí arriba esta función que muestre todo lo que exista en este directorio. O si no, también observe que aquí aparece archivos de base. Entonces tiene ambas posibilidades. Vamos a dar clic mejor acá que muestre archivos de DBase y nos aparece esta información. Obsérvese qué interesante. Entonces, si nos venimos aquí a este archivo, se llama pozos here. Muy bien, pozos here. Entonces también aquí lo tenemos, la base de datos de pozos here. Vamos a dar clic en abrir, a ver si no nos da algún problema de lectura. Y obsérvese qué interesante. La base de datos del vector de pozos lo hemos agregado justamente acá. Y tenemos el identificador, la longitud, la latitud, lo que se conoce como tabla de agua, otras características, un valor de grid y profundidad de agua. Es justamente, como se observa, las mismas columnas que se tienen en el archivo de Excel. Por lo tanto, esta es una manera fácil de poder agregar si se requiere realizar un análisis estadístico o aspectos de esa índole utilizando hojas de cálculo. Puedes abrir el archivo de la base de datos tal como hemos hecho en estos momentos a partir de una hoja como Excel. Muy bien, excelente. Vamos a regresar ahora a QGIS nuevamente para agregar un archivo de líneas. Añadir capa vectorial, damos clic aquí y ahora, por ejemplo, vamos a agregar lo que se llama los ríos. Lo seleccionamos, añadir y cerrar. Excelente, aquí tenemos la capa de ríos. Si venimos y abrimos la base de datos, por ejemplo desde aquí, este icono, obsérvese que aparece el nombre del río y la longitud del río. También estos campos los podemos calcular y esto lo veremos en sesiones posteriores. Por ejemplo, cómo calcular el perímetro, cómo calcular el área, entre otros elementos. Aunque vamos a hacer uso de la simbología en sesiones posteriores, ingrese a HitReels, de doble clic y aquí donde dice simbología, cambie el color, por ejemplo, azul. De clic aplicar y aceptar. Excelente. Como se indicó anteriormente, vamos a hablar a profundidad solamente de la parte de simbología en otra sesión, en otro videotutorial. Vamos a hacer clic aquí a capa
añadir capa de nuevo vectorial a los puntos y vamos a buscar si existe un archivo vectorial pero en formato de polígonos. Vamos a intentar con este que se llama giro urbano. Damos clic en abrir, añadir y cerrar. Excelente. Como se observa, este otro elemento está en polígonos. De igual manera podemos abrir su tabla de atributos acá y tenemos las hectáreas de cada uno de ellos. Ahora, obsérvese algo interesante que también vamos a hablar en profundidad en sesiones posteriores. Aquí podemos marcar los elementos, como se observa aquí en amarillo. El elemento que seleccione aparece resaltado. Vamos a cerrar esta tabla, o si no al revés, si tomamos la lupa y realizamos una ampliación, por ejemplo aquí, con el botón izquierdo del mouse y soltamos, también tenemos la posibilidad de venir aquí al puntero, seleccionar objeto espacial, aquí, y si abrimos la tabla de atributos y bajamos y lo buscamos, aquí lo tenemos. Muy bien, también podemos venir acá y mostrar solamente los objetos espaciales seleccionados, pero estamos mostrando todos los objetos. También podemos marcar varios elementos a su vez. Si tengo presionada la tecla Control del teclado y presiono el botón izquierdo del mouse, obsérvese que podemos marcar varios elementos al mismo tiempo. Entonces, cuando vengo a la base de datos o la tabla de atributos del mapa que tengo aquí seleccionado, que en nuestro caso es giro urbano, y hablo su tabla de atributos y los buscamos, aquí están los elementos. Si queremos verlos todos en su conjunto, por ejemplo, observe que podemos venir aquí a mostrar todos los objetos espaciales y aquí aparece una opción que dice mostrar objetos espaciales seleccionados. Por lo tanto, aquí vamos a mostrar todos los elementos que existan seleccionados con esa función. Si queremos nuevamente desactivar los elementos, venimos acá donde dice deseleccionar elementos en este icono y automáticamente todo está deseleccionado. Si ingresamos a la base de datos nuevamente, ya no existe nada con selección. Vamos a guardar este proyecto de forma momentánea, proyecto, guardar como, ingresamos a la raíz de datos y vamos a poner, por ejemplo, estructura de un shapefile a este proyecto y damos clic a guardar. En este video tutorial has aprendido qué es un shapefile, por ejemplo, cómo trasladar información y la necesidad de siempre contar con los archivos mínimos que componen un formato shapefile. Además hemos visto cómo podemos abrir su base de datos en hojas de cálculo y agregar estos vectores en formato de líneas, puntos y polígonos a QGIS.